dos comentarios previos. Primero, un compañero ha tenido la amabilidad de hacerme llegar una noticia que en buenas cuentas es conmovedora. Alguien cree haber encontrado los restos de Rosa Luxemburgo, cosa que es bastante extraordinaria, ¿no? La noticia dice que se habría encontrado el cadáver de Rosa Luxemburgo. Como decíamos la vez pasada, ella fue asesinada brutalmente en la calle, ¿sí? Y la tiraron al río Ste en Berlín. La mataron a culatazo y la tiraron al río, ya junto con Liebknecht, ¿sí? Y entonces, al parecer, los cadáveres que tiraron al río los sacaron en algún lado y los enterraron, ¿no? Esto ocurrió en 1919, se cumplen 90 años, ¿no es cierto? Se cumplieron 90 años del crimen este año, y eso es lo que hace que haya investigaciones al respecto. Rosa Luxemburgo tenía como decíamos, un defecto congénito. Había nacido con un problema en la cadera que hizo que tuviera una pierna más corta que la otra. Además se sabe cómo la mataron. Entonces lo que se hizo fue exhumar un cadáver de la época que tiene estas características y que podría corresponder, ¿sí?, a Rosa Luxemburgo. Sería una gran cosa y una terrible cosa que fuese, como se llama, cierto, y que se pudiera entonces, no sé, hacer una tumba digna y poder rendirle los homenajes que se le están rindiendo en los 90 años del crimen. Y esto, por supuesto, hace pensar, ¿no es cierto?, en otra cuestión terrible que ocurrió también justamente hoy día, ¿no? Después de 36 años exhumaron el cadáver de Víctor Jara y lo llevaron para hacerle, por fin, 36 años después, una autopsia como la gente, porque no tuvo una autopsia, según el mismo médico, ¿no es cierto?, adecuada, y de esa manera se va a poder determinar con más precisión cómo fue asesinado, y entonces se trata de interrogar a los tipos para reconstruir la escena y confirmar, ¿no es cierto?, algo que no se sabía durante 36 años, ¿no es cierto?, y que ahora se sabe. Ahora se sabe con nombre y apellido quién es el tipo que precisamente le pegó un tiro en la cabeza, ¿no es cierto?, y quienes además lo remataron como fusilándolo. Eso es un comentario, ¿no? Y ese comentario quiero relacionarlo. Ese es el lado terrible, ¿no es cierto?, de cómo la verdad a la larga emerge. Es una manera terrible de mostrarlo. Pero hoy día también hay una manera alegre, ¿no es cierto?, de mostrar cómo emerge la verdad, ¿sí? Después de 40, ¿cuánto es? 62, parece que son 47 años. Después de 47 años, los cagadas de gobiernos latinoamericanos, incluyendo a la cagada de gobierno de Estados Unidos, han por fin reconocido que Cuba tiene que estar en la OEA. Es un gran triunfo de la Revolución Cubana. ¿Se dan cuenta? Durar 47 años hasta que el mismo presidente de Estados Unidos dice: no, si en realidad a lo mejor nos equivocamos con esta cuestión del bloqueo, ¿no es cierto?, que ya está por alcanzar los 50 años. Yo no tengo mucha, a estas alturas, ¿no es cierto?, simpatía por lo que queda de la Revolución Cubana, ¿no? Todos, como marxistas, tenemos una gran afinidad con lo que la Revolución Cubana fue. Es más difícil defender lo que la Revolución Cubana es, ¿sí? Pero eso poquito que es, a manos de unos burócratas cada vez más oscuros, eso poquito que es más que toda la mediocridad junta de todos los gobiernos latinoamericanos.
¿entiendes? Hay poco que defender, pero ese poquito es más digno 47 años después que el espectáculo que han dado, ¿no es cierto?, 40 países contra uno en la OEA, que han sido incapaces de imponer su mayoría, a pesar de que formalmente es un país un voto. Hay un voto que vale 40 y los otros valen un 40avo. Así que los norteamericanos dicen UPA y los otros dicen chalupa. Entonces hay que considerar un gran triunfo de la Revolución Cubana, y en la medida en que eso es una realidad difícil de determinar, habría que decir del espíritu de la Revolución Cubana. La revolución, como dice Carlos Marx, como un viejo topo, emerge. Quedará poco. Llegarán ahí los gusanos cubanos dentro de un par de años, se morirá el comandante, ¿no es cierto?, y se volverá a convertir todo eso en un prostíbulo tal como es el resto de América Latina. ¿Sí? Pero hay algo ahí, ¿no? En la Revolución Cubana ocurrió algo, y eso que ocurrió señala ahora de manera imborrable que podría ocurrir algo. ¿Se dan cuenta? Lo que ocurrió y ya no ocurre, señala que podría ocurrir algo. Es decir, no se puede ganar indefinidamente la guerra contra el pueblo, no se puede postergar indefinidamente las demandas, ¿no es cierto?, de los oprimidos. Tal como ocurrió, ocurrirá. ¿Se dan cuenta? La Revolución Cubana, la Revolución Rusa, no son revoluciones como la Revolución Francesa, ni siquiera como la Revolución Mexicana. No, son productos de la voluntad histórica. Una voluntad de un bando que logra, ¿no es cierto?, coincidir con la voluntad del conjunto del pueblo. Y hay un proceso político extraordinario. ¿Sí? Es una novedad. Nunca en la historia humana había ocurrido. La revolución, es decir, la sublevación de Espartaco no tuvo esas características. Las sublevaciones de los hilanderos del siglo XIV o de los campesinos, ¿no es cierto?, en la colonia en América Latina no tienen esas características. La novedad, ¿no es cierto?, es que la voluntad que sabe que es revolucionaria, que se propone eso, coincide con la voluntad de un pueblo y se transforma en, como digo, un evento político extraordinario, un evento político de otra clase, que no consiste solamente en derrocar un gobierno, que no consiste solamente en reemplazar un bando por otro, ¿no?, sino que consiste en que la voluntad, el mundo puede ser mejor, llega al poder. ¿Se dan cuenta? Y entonces eso, en la Revolución Cubana, no sé, duró 20 años, duró 25 años, las hipótesis ahí son distintas. Otros dirán, dura y seguirá durando para siempre. Bueno, pero ocurrió. Eso en la Revolución Rusa también fue un debate. Duró 10 años, duró 20 años, porque unos dirán la Revolución Rusa se acabó con Stalin, otros dirán la Revolución Rusa se acabó con los burócratas de los años 60. Bueno, como a nosotros lo que nos importa no es el pasado, sino la posibilidad del comunismo, una objeción común, ¿no es cierto?, sería decir, es que eso nunca va a ocurrir. Y entonces lo que uno puede señalar, con la Revolución China, con la Revolución Cubana, con la Primavera de Praga, con la Revolución Rusa, lo que uno puede señalar, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que eso podría ocurrir, entre otras cosas, porque ya ha ocurrido. ¿Se dan cuenta? Pueblos que se caracterizaron, así como el estigma decía, que eran pueblos ignorantes, flojos y medievales, pudieron llevar adelante un proceso revolucionario. ¿Sí? Esperaríamos, ¿no es cierto?, y las dificultades políticas son curiosamente mayores, ¿no?, pero esperaríamos que un pueblo que no sea ni ignorante, ni inculto, ni medieval, pueda hacer algo un poquito mejor. ¿Entiendes? Ya ha ocurrido, entonces puede ocurrir. Ese es el sentido hacia adelante que tiene hablar de historia del marxismo. ¿Sí? Entonces ahora, a cagarse de la risa nomás. Cuba no va a entrar a la OEA. ¿Sabes? Ya no, ya. Por último, van a negociar, así como, van a pasar un año, 6 meses a lo mejor, o 3 años, y de repente el gobierno cubano va a decir, bueno, ya, en realidad vamos a entrar a la OEA. Así como, me cago en 47 años de bloqueo. ¿Sí? Para que vean. Es oportuno entonces a lo mejor dedicarse a la Revolución Rusa, ¿sí?, que es como el gran modelo de lo que los marxistas, ¿no es cierto?, han pretendido a lo largo del siglo XX.
cuando empezamos a hablar de la Revolución Rusa, ya estamos entroncando con la Tercera Internacional. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es relatar el proceso de la Revolución Rusa con harto detalle, porque es el modelo ejemplar, ¿no? Con harto detalle. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Porque en todos esos detalles, de todos esos detalles dependen las discusiones del marxismo del siglo XX. Los marxistas del siglo XX estuvieron discutiendo una y otra vez hasta las cosas más, ¿no es cierto?, triviales de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa era como el paradigma que servía para ejemplificar todo, ¿sí? Entonces, me importa el desarrollo del marxismo en Rusia, la diferencia entre los mencheviques y los bolcheviques, los otros partidos que habían en juego, cuál era la situación de Rusia, ¿no es cierto?, en 1905. En 1905 hubo una revolución, ¿no es cierto?, un levantamiento muy importante. Me importa todo el trámite, 1905-1917, todo lo que ocurrió ahí, una guerra mundial, entre medio, qué sé yo. Después, me importa la revolución como tal. Ahí hay un proceso que ya la vez pasada advertí cómo lo voy a enfocar. Hay un proceso que es febrero del 17 y otro de un carácter bien distinto que es octubre del 17, ¿sí?, que tiene su consecuencia en enero y marzo del 18 cuando los mencheviques abandonan el gobierno. Y después viene todo el problema del bolchevismo, ¿sí?, o sea, el periodo del 17 al 27. Esas son más o menos las etapas. Y vamos a dejar, ¿no es cierto?, el estalinismo para el segundo semestre dentro de los problemas de la Tercera Internacional. Ahora lo que importa es el proceso de la Revolución Rusa y contar la película completa de tal manera que estemos lo más documentados posibles acerca de esa película, porque es esencial, pues todas las discusiones dependen de eso, ¿sí? Rusia es, por un lado, un enorme imperio, ¿no?, el país más grande del mundo, ¿no? Rusia en el siglo XIX era más grande de lo que es Rusia ahora, porque noten que Rusia en el siglo XIX era Finlandia, Estonia, Letonia, Moldavia, qué sé yo, mucho más de la mitad de Polonia, ¿sí?, una parte de Albania, y después todos los países que ahora son Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, ¿no es cierto?, una buena parte de Mongolia, todo eso era Rusia, ¿sí? El imperio ruso, por un lado, ¿no es cierto?, era un gigante, ¿ya?, pero por otro lado era el país más atrasado de Europa, ¿sí? Uno podía comparar la decadencia de países como Portugal. Portugal tuvo su época de oro en el siglo XVI y después decadencia. En el siglo XIX Portugal era un país agrícola. La revolución industrial llegó a Portugal, no sé, pues, a mediados del siglo XX, ¿sí? Entonces, tan atrasado como Portugal, Rusia, ¿sí?, atrasado económicamente, un país agrícola, ¿sí?, un país tan atrasado que ni siquiera había sido explorado completamente. Los rusos a lo largo del siglo XIX conquistaron Siberia igual como los norteamericanos conquistaron el oeste. ¿Qué significa? Avanzar con carretas, poner colonos, crear pueblos, qué sé yo, ¿sí? La conquista de Siberia en el siglo XIX es una gran hazaña cultural, ¿sí? Se hizo en torno al ferrocarril. El ferrocarril transiberiano se empezó a construir como en 1850 y duró la construcción, ¿no es cierto?, prácticamente hasta 1917. A medida que iba avanzando el ferrocarril, iba avanzando la civilización también. O sea, se iban creando pueblos, ¿no es cierto?, se iban creando caminos al lado, territorios que no estaban habitados, ¿no? O sea, noten que todavía en la época de los bolcheviques hay exploraciones hacia el norte de Siberia a lugares donde no había andado nadie, como una especie de conquista de América, digamos, del siglo XVI, pero en Siberia, ¿sí? Entonces, era un país agrícola atrasado, desconocido, pero además un país políticamente atrasado. En Rusia imperaba una monarquía absoluta, ¿sí?, la monarquía de los zares, que gobernaba como una autocracia feudal, ¿no? O sea, en Rusia no había constitución, en Rusia no había parlamento,
no había ninguno de los derechos burgueses, o sea, privacidad de la correspondencia, derecho a la propiedad privada, no había nada de eso. ¿Sí? Este era, en el fondo, era un país feudal que se había convertido en un imperio. Y esa mezcla es importante porque estaba lleno de señores feudales locales que reconocían vasallaje en el emperador, ¿sí? O en el zar, digamos. ¿Sí? Entonces, un clima político, incluso en la parte europea, ¿no es cierto? Hay que considerar, eso es una cosa importante, en realidad la Rusia es la parte europea de Rusia, eso es Rusia. Toda la parte europea de Rusia dura hasta los montes Urales, ¿sí? Y esa está conectada con la cultura europea. De los montes Urales para allá estaba todo el mar que es Siberia, ¿no es cierto?, que empezó a ser conquistado, ¿sí? Que en realidad la conquista de Siberia terminó en la época del estalinismo, con la industrialización estalinista, ¿sí? Incluso en la parte europea de Rusia había este atraso feudal. Y por eso que existen países, ¿no es cierto?, como para cagarse la risa, como Letonia, como Lituania. Son países que son como, no sé, como Liechtenstein, como Andorra, como Luxemburgo, que son unos países ridículos, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que en Rusia todo es 40 veces más grande, ¿no? No sé si sabe que existe San Marino, ¿no?, o Mónaco, ¿no?, que son señores feudales. Bueno, había un señor feudal que tenía un enorme territorio y eso es Moldavia, ¿no? O eso es, ¿no es cierto?, Letonia, o eso es Estonia, ¿sí? Entonces, si uno se mete al territorio ruso, lleno de países como eso, ¿sí? Un país políticamente tan atrasado que no había capitalismo nacional. El desarrollo del capitalismo en Rusia, que sobre lo que escribió Lenin, es el desarrollo de las empresas francesas e inglesas en Rusia. Es como el desarrollo industrial en Chile. El inicio del desarrollo industrial en Chile lo promovieron los norteamericanos y los ingleses, que instalaron fábricas acá. Y noten que el desarrollo capitalista chileno, ¿no es cierto?, fue abortado por el propio Estado chileno en favor de los capitales ingleses y norteamericanos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pues don Agustín Tocornal, ¿no es cierto?, el mismo Cousiño, lo bombardearon ¿para qué? Para que le vendiera carbón barato a los ingleses, o no sé, todo, para que no instalara industrias que compitieran con los ingleses. Ese fenómeno en que el Estado nacional, ¿no es cierto?, por decirlo así, le impide el desarrollo de su propio proyecto capitalista nacional, ocurre en Rusia, desde 1880 para adelante, ¿sí? De tal manera que las industrias capitalistas que habían en Rusia, ¿sí?, o eran filiales francesas, inglesas, norteamericanas incluso, o eran industrias rusas con modelo francés, ¿sí? Entonces, un país políticamente subdesarrollado o dependiente en el sentido de la teoría de la dependencia, es decir, una clase dominante nacional que es cómplice de la clase dominante extranjera, más cómplice que de la propia clase nacional, una clase dominante que no tiene proyecto nacional, cuyo único proyecto nacional es mantener la monarquía absoluta, ¿sí? No tiene proyecto de desarrollo, por ejemplo. Un país tan atrasado que la servidumbre, ¿no es cierto?, existió hasta 1861, ¿no? Noten que en pleno siglo XIX los campesinos rusos no se podían ir de la aldea, porque estaban legalmente pillos relacionados con la tierra, legalmente. Entonces, por ejemplo, los campesinos no se podían ir a las ciudades, no podían ir a buscar, como la condición cero del desarrollo capitalista es la libertad de la fuerza de trabajo. Sin eso no hay desarrollo capitalista. Bueno, hasta 1861 en Rusia hubo siervos, ¿sí? Ahora, por otro lado, Rusia era un país lleno de riqueza, como suele pasar con los países dependientes, subdesarrollados, que son colonizados, ¿no es cierto?, precisamente por las riquezas que tienen. Y entonces había una enorme aristocracia, un enorme aparato estatal, ¿sí? Ese enorme aparato estatal estaba lleno de funcionarios
Y entonces en Rusia había una especie de clase media, por decirlo así. Lo mismo que los intelectuales alemanes respecto de las monarquías alemanas. Había una clase media, ¿sí?, de funcionarios estatales. Y había esta cosa de que los funcionarios estatales se aristocratizaban, compraban tierra y se hacían pasar por señores feudales, ¿sí? Esa clase media es súper importante porque resulta que Rusia tuvo, desde Pedro el Grande, desde Catalina, ¿no es cierto?, Segunda la Grande, tuvo una clase de intelectuales bien interesante, bien poderosa, ¿sí? Piensen ustedes que la Academia de Ciencias, la Real Academia de Ciencias de Rusia, ¿sí?, es de la primera mitad del siglo XVIII. O sea, en la época de la Real Academia de Ciencias de Londres, de París, ¿no es cierto?, de Prusia, Academia Rusa. Hubo matemáticos rusos importantes desde fines del siglo XVIII. ¿Sí? Hubo, bueno, la literatura rusa, ¿no es cierto?, Pushkin, qué sé yo, Dostoyevsky, forman parte de estos funcionarios, ¿sí? Son hijos, forman parte de esa clase de la Universidad ¿no es cierto?, Imperial, la Universidad de Moscú, que funcionaba en San Petersburgo, ¿no? La Universidad de Moscú funcionaba en San Petersburgo y tenía una especie de filial en Moscú, ¿no? Era una gran universidad europea, con el modelo de la Universidad de Bolonia, qué sé yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, esta autocracia rusa era una autocracia culturalmente afrancesada, ¿sí? Noten que en la familia del zar se hablaba en francés, se consideraba una rotería hablar en ruso, ¿sí? Por eso el ballet, ¿no? El ballet prosperó en Rusia por una moda francesa, traer coreógrafos franceses, qué sé yo, y a la larga terminaron creando algo que ya no existía en Francia. Lo que quiero decir como resumen es que a pesar del atraso político, económico, Rusia siempre fue una potencia cultural, ¿sí? Y a mediados del siglo XIX hay una especie de auge de eso, ¿sí?, de auge de las capas medias, ¿no es cierto?, rusas de funcionarios, que coincide con la industrialización, ¿sí? Luego se consulta con respecto al calendario. Claro, eso es parte del atraso de los rusos, es que el calendario gregoriano siguió vigente hasta 1919. ¿Qué está la distancia entre la Revolución Rusa? Claro, entre las fechas antiguas y las fechas nuevas. La revolución ocurrió en octubre, pero en el calendario nuevo es el 7 de noviembre. Una fecha el 25 de octubre, otra fecha el 7 de noviembre. Entonces hay, ¿cuántos? 12 días, ¿no es cierto? 12 días de diferencia, una cosa así. Entonces, cambiarse del calendario juliano, que era el que había, al calendario gregoriano, consistía en eliminar 12 días. En decir, ¿no es cierto?, hoy día es 18 de septiembre, entonces mañana es 1 de octubre. Y hay 12 días que no existen. Esos 12 días desaparecieron en 1919, ¿sí? Pero entonces de 1919 para adelante queda toda una ambigüedad con la fecha antigua. Y hay que estar contando según el calendario antiguo, según el calendario nuevo. Por eso esa anomalía de que la Revolución de Octubre se celebraba en noviembre, ¿sí? Era el 7 de noviembre era la marcha y todo, porque coincide, ese era el día que coincide con el calendario antiguo, ¿sí? Ahora, eso es un síntoma de atraso. Es un síntoma de atraso, porque todos los países, Inglaterra, es decir, Italia, fue la primera que adoptó el calendario gregoriano. Pero después, ¿no es cierto?, Francia, Holanda, Inglaterra empezaron, porque es una forma de coordinar el mercado mundial. Todo el mismo día, todo a la misma hora, ¿no es cierto? Entonces, después cuando llegaron a colonizar China, le impusieron el calendario gregoriano a los chinos, a los japoneses, empezó a valer en América Latina, etcétera. ¿Sí? Y entonces, es simbólico eso de que no hayan cambiado el calendario, porque quiere decir que Rusia todavía funcionaba en una lógica precapitalista, por decirlo así. ¿Sí? Es importante este auge intelectual, ¿no es cierto?, este auge cultural, porque si uno empieza a buscar, no, la literatura rusa, porque aquí los famosos son Pushkin, ¿no es cierto?, y Dostoyevsky, es como la capita de arriba de todo un movimiento cultural en el siglo XIX en Rusia. Y entonces hay pintores, ¿no es cierto?, está el típico Pacheco Altamirano, ¿no
¿no es cierto?, de los pintores chilenos, ¿no es cierto?, Camilo Mori, ¿sí? Está el típico teatro ictus, qué sé yo. Piensen en un proceso parecido. El auge cultural en Chile, desde 1910 hasta 1970, ¿sí?, en unas condiciones de dependencia cultural, ¿sí? Todos nuestros artistas, nuestro Neruda, nuestro Vicente Huidobro, ya, multipliquen eso por 50, porque Rusia es 50 veces más grande en todo, y van a tener ahí los Huidobro, los Neruda, los Camilo Mori, los Nissim Charin, qué sé yo, un enorme, ¿ah? Entonces, cuando se estudia historia del arte ruso, en Rusia, el arte pre-bolchevique, pre-revolucionario, es enorme, ¿sí? Es enorme y hay una cosa tremendamente creativa, ¿sí? No es raro que hayan sido pintores rusos los que inventaron la pintura cubista, ¿ah? Malevich. No es raro que hayan sido pintores rusos los mejores pintores impresionistas, ¿sí? No es raro que las pinturas más interesantes de Van Gogh estén en el Hermitage, porque resulta que el consultor de pintura del zar sabía más de pintura que los intelectuales franceses. Y entonces viajaba por toda Europa y justo agarraban, ¿no es cierto?, Monet, agarraba Van Gogh, agarraba Cézanne y se lo llevaban a San Petersburgo. ¿Se dan cuenta? Porque eran como típicos arribistas, que para mostrar que realmente es digno de algo, sabe más que los originales. Los originales quedan como atrás, aprenden más rápido, son mejores, son más inteligentes. ¿Se dan cuenta? Y entonces, claro que la matemática del siglo XIX es francesa. Vienen los rusos, estudian, y en 20 años los mejores matemáticos son rusos, ¿sí? Entonces la Academia de Ciencias de Rusia, del Imperio, tenía algunos de los mejores científicos de Europa, en 1917. ¿Sí? Los músicos, no sé, los constructivistas rusos, son anteriores a la Revolución, ¿sí? Son la culminación de algo que, como digo, parte con estas reformas tibiamente liberalizantes, modernizantes del zar Pablo III desde 1860 para adelante, ¿sí? Para que vean, estas las copias, los arribistas, ¿ah? Neruda como arribista. Entonces, como él es arribista, llega a ser mejor poeta que los originales. Neruda quiere ser poeta europeo, ya, va a España y está más arriba que Miguel Hernández y que Federico García Lorca, y ese que viene de, ¿no es cierto?, viene de Temuco, qué sé yo, en la orilla del mundo. Eso mismo pasa con los rusos. Y entonces no es raro, si uno piensa en ese fenómeno cultural, se crea en la periferia, que los rusos hayan sido los primeros en leer a Marx. No vayan a creer que eran particularmente puntúos o que había un gran movimiento popular. No, había un movimiento de intelectuales atento a todas las novedades europeas, incluso a novedades que, no sé si se dan cuenta, a Marx no lo conocía nadie, ¿sí? Pero habían intelectuales así como pendientes, y de repente uno de esos intelectuales, Danielson, ¿no es cierto?, cachó y dijo: no, pero fíjese que aquí hay un señor Carlos Marx que criticó el desarrollo capitalista. No sé si se entiende, vos criticar la industrialización, ¿no es cierto?, en Contulmo, un poco un despropósito, si no ocurre nada de fenómeno industrial. Los marxistas rusos criticaban el capitalismo en un país que no tenía desarrollo capitalista. Era un fenómeno interesante. Los pintores rusos inventaron el cubismo en un país que no había pasado por todo el arte de la modernidad. Dostoyevsky inventó, ¿no es cierto?, un tipo de novela psicológica en un país que no tenía, ¿no es cierto?, la gran tradición de Shakespeare, de Molière, de Cervantes detrás. ¿Se entiende? Ese es el fenómeno. Tal como Dostoyevsky le ganó a todos los europeos, Danielson también le ganó a todos los europeos leyendo por primera vez. ¿En qué contexto? Entre estos intelectuales, en estas universidades, está la universidad, ¿no es cierto?, la Universidad Imperial, San Petersburgo, la Universidad de Moscú, que, como digo, funcionaba en San Petersburgo y tenía su filial en Moscú, pero después están las universidades provinciales, la Universidad de Kiev, la Universidad de Tomsk, qué sé yo, la Universidad de las ciudades tradicionales rusas, ¿sí?, que es algo así como la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción es una fuente de creatividad. Los de Valparaíso son más creativos que los de Santiago, en la periferia, más creativos que el centro. Y entonces, no es raro que haya habido intelectuales, ¿no es cierto?, en esta Universidad de Kiev. Cuando uno dice la Universidad de Kiev, es como la Universidad de Bolonia, sí, pero 20 veces más grande. No sé si se da cuenta, porque en Rusia todo era más grande, ¿sí? Bueno, en este contexto es que prosperaron desde 1870 para adelante los nanomísticos.
narodniki son, ¿no es cierto?, uno de los muchísimos movimientos culturales que hubo. Muchísimos, un enjambre de movimientos culturales de distintos tipos. Pero los narodniki son recordables por los marxistas, porque es un movimiento cultural claramente político. ¿Sí? Son el equivalente de los socialistas utópicos en Rusia. La palabra narodniki se puede traducir literalmente por populista. Los populistas rusos, como digo, más o menos desde 1860. Ahí hay un zar importante, el zar Pablo III, que fue asesinado por uno de los populistas. ¿Sí? En el complot para asesinar a Pablo III estuvo el hermano de Lenin. ¿Sí? Y entonces, cuando el zar fue asesinado, hubo una enorme represión y el hermano de Lenin murió en esa represión. Entonces Lenin, cuando tenía 11 años, se enteró de esto de ser reprimido, de estar en contra del poder por la vía violenta, etc. ¿Sí? Piensen en rusos notables, Bakunin, Kropotkin, ¿se dan cuenta? Que son tipos que en un país que está en plena Edad Media son socialistas utópicos en un lugar nada que ver y tienen que salir arrancando y hacen toda su vida política, ¿no es cierto?, en la Europa más liberal. ¿Sí? Los narodniki, igual que los socialistas utópicos, en el fondo son un montón de colectivos que no tienen una ideología común. Tienen dos cuestiones en común que los caracterizan y que hacen que uno los pueda tratar así como en grupo. Por un lado, predican una política conspirativa, o sea, esta onda de la clandestinidad, de la acción clandestina. ¿Sí? Se entiende, o sea, ser clandestino en Francia no tenía ningún sentido. En Francia el poder estaba acostumbrado a lidiar con toda clase de subversivos, pero en Rusia, ¿no es cierto?, hablar en la calle era ir a la cárcel. Entonces, la clandestinidad es una especie de característica de una política, de la política de un país absolutista. ¿Ah? Entonces, de esa política conspirativa surgieron formas de organización. Las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de células, las inventaron los populistas. ¿Sí? Esta onda del socialismo democrático, la inventaron los populistas. Hay gente que dice que esta idea de atacar en red ya existía entre los populistas. ¿Sí? El colectivo es autónomo, que tiene no tiene jerarquía. ¿Sí? O sea, todas las formas de organización que después los marxistas tuvieron en el siglo XX tienen un precedente entre los populistas rusos. ¿Sí? Entonces hay algunos que son partidarios de la vía violenta, ¿no? O sea, ir y matar a la clase dominante como eran de tipo blanquista. Hay otros que son partidarios de la política parlamentaria en un país donde no había parlamento. ¿Se entiende? Entonces, pero ellos eran partidarios de promover una monarquía constitucional. ¿Sí? Y la otra cosa que tienen los populistas es el modelo de la comuna rural rusa. Es un fenómeno político, económico, también interesante. El campo ruso, no se dan cuenta, 22 millones de kilómetros cuadrados, o sea, ahí hay de todo. ¿Sí? Cuando uno dice un fundo en Rusia, es del porte de Bolivia, digamos. ¿Sí? Ahora, cuando uno dice un fundo en Chile, es del porte de Holanda. Se dan cuenta que Holanda no es más grande que un fundo. ¿Sí? Bueno, pero en Rusia es como todo 40 veces más grande. Entonces, el campo ruso está lleno de pequeños propietarios agrícolas. O sea, las extensiones son tan grandes que los señores feudales no le alcanza la mano para llegar al gallo que se apropió de una parcela, se hizo dueño y hace 200 años, 300 años que vive ahí. Entonces a la larga resultaron propietarios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los pequeños propietarios agrícolas se organizan en contra de los señores, de los medianos y los grandes propietarios agrícolas, se organizan en comunas. ¿Sí? Es decir, las comunas son como aldeas cercanas unas de otras. ¿Sí? Y entonces 3, 4, 5 aldeas arman una comuna. ¿Sí? Y la comuna se dirige democráticamente, porque son todos pobres. Entonces dentro de la comuna no hay clase dominante, por decirlo así. ¿Sí?
y se organizan democráticamente para cuestiones de defensa. Por ejemplo, cuando vienen los tipos a saquearlos, los tipos arman una tropa circunstancial y enfrentan a un señor feudal, ¿sí? Pero también se organizan horizontalmente, no vamos a decir democráticamente, porque no es democrático, es solidariamente, es mejor decirlo así. Se organizan horizontal, solidariamente por cuestiones económicas. Entonces, por ejemplo, era frecuente que las comunas dividieran el trabajo. Y entonces, ustedes van a sembrar papa, nosotros vamos a sembrar trigo. ¿Ya? Y entonces, eso hay un intercambio interno, pero además competimos con ventaja hacia afuera, por decirlo así. ¿Sí? Y entonces había una organización económico-política que tenía una dimensión militar también, ¿no es cierto? No vamos a decir ejército, los hijos salían con los asadones, ¿no es cierto? Y los cuchillos a resistir algo, ¿sí? Esa comuna se formó, ¿no es cierto?, desde el siglo XV, con la colonización de los rusos sobre el territorio ruso, ¿sí? La palabra ruso, no sé si saben, eso viene de rojo, ¿sí? En el fondo significa rojo, ¿sí? En el origen etimológico, ¿sí? Porque eran pelirrojos, porque eran vikingos. Los rusos vienen de Escandinavia, no sé si sabían eso. Aquí vamos a contar toda la historia de Rusia, contémonos con los nórdicos y ya suficiente. El hecho concreto es que estas comunas, fueron vistas como una especie de paraíso por los intelectuales de las ciudades. ¿Entiendes? El ejemplo más notorio es Tolstoy. Tolstoy y el campesino ruso, ¿no es cierto? Tolstoy, el gran escritor, ¿no es cierto?, que levanta al mújic, campesino, ¿no es cierto?, lo levanta como modelo de honradez, de solidaridad, de esfuerzo, de sacrificio, el campesino ruso. No vayan a creer ustedes que eran los campesinos, no, eran los pequeños propietarios agrícolas. Es decir, el tipo que trabaja con sus propias manos, pero que además es dueño de un pedacito de tierra, ¿sí? Podríamos decir los minifundistas, ¿sí? Miles, decenas de miles, ¿sí? Entonces, aquí hay un fenómeno del campo y la ciudad. Los intelectuales de las universidades que estaban surgiendo, que tenían toda esa efervescencia, ven la comuna rural como una especie de modelo de sociedad. Y entonces surge esta idea que ya habíamos comentado en La Salle, ¿sí? Esta idea de impedir el desarrollo capitalista para que no termine con la comuna rural rusa. El desarrollo capitalista introduce el individualismo, la competencia, la contaminación, el machismo, qué sé yo, ¿sí? Lo que pasa es, entonces, ¿quiénes son los narodniki? Son intelectuales universitarios que tienen este modelo, ¿no es cierto?, de la comuna rusa, ¿sí? Ya. Pero esos intelectuales universitarios tienen otro modelo también, ¿sí? Al otro lado, si uno mira hacia la Rusia profunda, la comuna, ¿sí? Pero si uno miraba hacia Europa, los tipos, como digo, eran como conocedores, ¿cierto? No es muy raro. ¿Tiene sentido que en Santiago de Chile compremos un libro de Slavoj Žižek? Fíjense el fenómeno cultural. En la periferia estamos más enterados que en Europa. Y frecuentemente nosotros podemos ir a contar a Francia, ¿no es cierto?, novedades sobre textos de Lacan. Porque alguien se ha dado el trabajo de publicar todo en castellano y nosotros lo estudiamos aquí en la Universidad de Valdivia. El seminario 8, Lacan, la tercera clase. Y uno va a Francia y dice, no, es que Lacan en el seminario 8, en la tercera clase. ¿Cómo sabes tú eso? Nosotros no lo sabemos acá. ¿Entiendes? Eso es. Entonces los narodniki conocían a Kierkegaard. En Europa no conocían a Kierkegaard, los ingleses no tenían idea. En Rusia sí lo conocían. Los narodniki son los grandes lectores de Nietzsche. Al final, porque los narodniki después entraron en decadencia. Qué sé yo, los populistas estaban enterados de Comte. A propósito de nada, Comte no era popular ni siquiera en Francia, ¿entiendes? De John Stuart Mill. Y entonces hay artículos. Esto de que la primera traducción del Capital a otro idioma es en ruso, ¿sí? No es un problema solo del Capital. No, hay un montón de autores europeos
que fueron primero conocidos en Rusia y después en sus países. Entonces, claro, el nihilismo, pero también el positivismo, pero también, no sé, por los hegelianos, había hegelianos, rusos, entonces todas las orientaciones filosóficas no eran predominantemente existencialistas, o existenciales, o qué sé yo. ¿Sí? Entonces, este modelo, la comuna rural, va a pesar mucho en la evolución del marxismo. Porque los marxistas rusos tienen algo permanente de socialista utópico. ¿Sí? Entonces, en la vanguardia bolchevique hay gente que sigue diciendo, ¿no es cierto?, aquí el sujeto auténtico es la solidaridad de la comuna rural y no el individualismo de los obreros industriales. ¿Se dan cuenta? La primacía de los obreros industriales se impuso después, con el estalinismo. ¿Sí? Ahí surgió toda esta idea de que los marxistas son obreristas. No, entre los bolcheviques la mayoría eran obreristas, pero había un sector muy importante que seguían teniendo a la comuna rural como modelo. ¿Sí? Ahora, por supuesto, como eran intelectuales en buenas cuentas vanguardistas e ilustrados, una cosa común en los narodniki, ¿no es cierto?, es estudiar, por un lado, autores europeos, ¿no es cierto?, extranjeros por años, pero por otro lado, ir a las comunas a educar al pueblo. ¿Sí? No sé si les suena familiar esto de ir a las poblaciones y de repente uno aparece por una toma en Peñalolén, ¿no es cierto?, enseñando a Holloway, porque a uno le parece pertinente que algo sepan, ¿no es cierto?, de, no sé, pues de Derrida. Es una figura súper extraña. Uno tiene las mejores intenciones, eso es lo que uno sabe, va con el pueblo mismo. Ahí en la práctica misma uno se da cuenta que es ridículo, pero uno llega a hacer eso. Entonces, eso hacen los narodniki, van a educar al pueblo. Por supuesto, la galla se caga de la risa, pero hay una... A ver, ¿qué se produce? Se produce una especie de comunidad de intereses entre los pequeños propietarios y los intelectuales subversivos. ¿Sí? Esa comunidad de intereses tiene un efecto político muy, muy importante. No es raro que los narodniki tengan una retórica espectacular. Son como los ultras, una retórica así súper grandilocuente, qué sé yo, europeizante. No es raro que los tipos, no sé, hablaran en ruso y pensaran en inglés o en francés o en italiano, porque tenían siempre referentes, ¿no es cierto?, extranjeros. El resultado de eso es que los narodniki levantaron un programa agrario. Levantaron, cuando uno empieza a sacar así como, después de la infinidad de movimientos distintos, ¿qué es lo que queda como sello de esto? ¿Sí? Repartir la tierra. Ese es el sello de la reivindicación central. Ahora, no repartir la tierra de los pequeños propietarios, esa ya está repartida ya. ¿Sí? O sea, no es darle la tierra a los campesinos, no. Es repartir el latifundio en pequeños propietarios agrícolas y organizarlos como comunas. Ese es el proyecto. Entonces, cuando todo el país reparta los latifundios, haga la reforma agraria, esté organizado en comunas, las ciudades también van a ir desarmándose para transformarse en comunas agrarias. ¿Eh? Y entonces, si hubiera que hablar de sujeto revolucionario, el sujeto revolucionario son los campesinos. De nuevo, ojo con la palabra campesino, porque no son los campesinos, no, son los pequeños propietarios agrícolas. Eso es lo que se llama. Lo que pasa es que estos son propietarios agrícolas tan chicos que son como campesinos, son los que trabajan directamente la tierra. ¿Sí? Pero ahí hubo una discusión entre los marxistas. ¿No? ¿Por qué? Porque el maestro Carlos Marx había visto eso en Francia también. Y había visto que los pequeños propietarios agrícolas en Francia apoyaron a Luis Bonaparte, no a los revolucionarios. Entonces, por eso va a haber grandes discusiones en torno a esta ambigüedad de campesino, ya puede ser revolucionario, pequeño propietario, no. Ese gallo a la larga va a traicionar la revolución. Y el drama de la revolución rusa tiene que ver con eso. ¿Sí? Desde, como digo, los narodniki se fueron al chancho y dieron un golpe, trataron de dar un golpe de Estado. No sé si se dan cuenta, una cuestión absolutamente loca, ¿no? Porque tratar de dar un golpe de Estado, matar al zar y tomarse el gobierno. Hay un problema de volumen. ¿Qué es lo que había que tomarse?
Uno se puede tomar el gobierno en Italia, o no se puede tomar el gobierno en Holanda, pero tomarse el gobierno en Rusia, que era un país gigantesco, o sea, ¿qué se toma uno? Se toma Kiev, llegan de Moscú y lo hacen pedazos. Se toma Moscú, llegan de San Petersburgo y lo hacen pedazos. ¿Se entiende? Y entonces los tipos trataron de dar un golpe de Estado y lo que consiguieron fue matar al zar en 1881. Asesinaron al último zar modernizante que hubo. Los anteriores habían sido unos imbéciles y los que vienen después son también unos idiotas, son Luis XVI. O sea, es como que hubieran matado a Luis XIV en Francia. ¿Entiendes? Y lo que dejaron es Luis XVI, que era un diletante. ¿Sí? No solo metieron la pata por ese lado, o sea, en el fondo los Narodniki contribuyeron a abortar el proyecto nacional y a permitir el capitalismo, la invasión del capitalismo extranjero en Rusia. ¿Sí? Entonces no solo metieron la pata por ese lado, sino que además hubo una represión feroz y en la práctica fueron exterminados en la década de 1880 a 1890. Entonces, a las alturas de 1890 prácticamente no habían Narodniki en Rusia. ¿Sí? Los que sobrevivieron fueron al exilio. Dentro de este movimiento, los Narodniki son un gran conglomerado de cosas distintas, ¿no es cierto? Dentro de este movimiento, pero al mismo tiempo distanciándose de ese movimiento, existieron los que se llamaron marxistas legales. Se llamaron marxistas legales explícitamente, ¿no? Porque lo que ellos decían es que lo que había que hacer no era romper con el Estado de Derecho, ¿sí? Sino que lo que había que hacer era construir un Estado de Derecho, que no había en Rusia. ¿Sí? Entonces, frente a la dictadura así absolutista, lo que los tipos decían, no, pues nuestro objetivo político es que haya un mínimo de derechos. ¿Sí? Entonces eran partidarios de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no existía. Porque lo que imperaba, ¿no es cierto?, era la arbitrariedad del zar y de todas las autoridades para abajo. Los comunistas rusos, como digo, duraron más o menos hasta 1880, ya a las alturas de 1890 prácticamente no quedaron. Los marxistas legales, en cambio, van más o menos de 1800, existían antes, hasta, 1890 hasta 1900. En esa década, lo más importante en términos teóricos, y políticos son estos marxistas legales. Voy a nombrar algunos. ¿Sí? Piotr Struve. Mikhail Tugan-Bronowski. Noten que Struve es relevante. Struve nació en 1870 y murió en 1944. Entonces hay que tener ojo con esa fecha porque da la impresión de que los marxistas legales son como del siglo XIX, que después nunca más existieron. No, pues los tipos son contemporáneos de Lenin, son contemporáneos de la Revolución Rusa y siguieron existiendo hasta la época stalinista. ¿Sabes? Lo que pasa es que pasaron a segundo, a tercera, a cuarto plano, digamos. Hay uno de los marxistas legales que es muy curioso, que se llamó Nikolai Verdaguer. ¿Alguien ha sabido algo de Verdaguer? Verdaguer es ¿cómo decirlo? Un místico. ¿Sí? Un místico. ¿Alguien ha leído el Kybalión? Bueno, ustedes son más o menos marxistas. El cordón de plata, el tercer ojo y esas cosas. Esa onda mística así como media teósofo. Ahí está el nombre. Teósofos son rarísimos, ¿no? Así como son como una especie de masones pero con onda media mística. ¿Sí? Verdaguer, antes de ser eso, fue marxista. Como Gurdjieff. Como Gurdjieff. Gurdjieff
está relacionado con Verdaguer. Gurdjieff también fue marxista, ¿sí? Hay una película de Peter Brook que se llama Encuentros con hombres notables, ¿sí? Y en estos encuentros con hombres notables uno es Gurdjieff, ¿sí? ¿Cuál sería el equivalente ahora, no sé, pues, Sai Baba, ¿cómo se llama? Omni Baba, que habla en la tele? Yo hago zapping y veo un chino hablando, que parece que es hindú o chino o japonés, no estoy seguro, y que habla de la verdad, una especie de Maturana pero global, ¿sí? Y literalmente global, ¿no? Bueno, aquí hay uno de los tantos señores que se llama Sergei Bulgakov. Estos son nombres comunes en Rusia, entonces que haya 40 Sergei Bulgakov no es como, no sé, que existan Felipe González o Carlos Pérez en el área hispana, ¿cierto? Está Mikhail Tudor-Gornov, ¿sí? Que es importante porque uno de los economistas, primero fue marxista, pero después uno de los economistas neoclásicos, no neoclásicos en el sentido neoliberal, sino de los economistas de la época de Balras, ¿sí? O sea, de los que crearon la disciplina económica, ¿sí? Tudor-Gornov. Los marxistas legales no formaron, y Danielson, ¿cómo se llama Danielson? ¿Alguien se acuerda? No lo veo, no lo sabe. Danielson hizo una gracia extraordinaria, tradujo El Capital al ruso en 1872. 5 años después que El Capital salió en Londres, en Alemania, fue publicado en ruso, en Rusia. Donde en Londres nadie sabía que existía El Capital, pero había una traducción rusa. Y cuando los tipos le escribieron a Marx se asombró. Estaba como súper sorprendido. Me leen en Rusia. Nadie lo conocía en Francia, nadie lo conocía en Alemania, qué sé yo, pero en Rusia lo leían, ¿sí? No habían becas presidente de la República, podían haber hecho un intercambio académico y habrían tenido una charla de Marx, ¿no es cierto?, en una universidad provincial en Rusia, en 1875. Una escena bonita, no ocurrió. Los marxistas legales rusos sabían mucha economía política marxista. O sea, eran marxistas porque eran lectores del Capital, más que del Manifiesto Comunista. Noten que los marxistas, cuando empezaron a crecer, lo que leían era del socialismo utópico al socialismo científico, el Manifiesto Comunista, el llamamiento de la Primera Internacional. O sea, se hicieron marxistas con textos políticos. En cambio, los marxistas legales se hicieron marxistas con textos económicos. Y entonces ahí había una asimetría. En Rusia la gente sabía mucha más teoría marxista que en el resto de Europa. Las discusiones de los teóricos rusos marxistas, ¿no?, son mucho más doctrinarias que las discusiones de los marxistas franceses, alemanes, ingleses, ¿sí?, desde el principio. Por eso que un aficionado inteligente, ¿no?, escribió un libro que se llamó El desarrollo del capitalismo en Rusia y otro que se llamó El imperialismo en la fase superior del capitalismo. ¿Qué clase? Que Lenin, ¿no es cierto? ¿Qué educación tenía Lenin para escribir esos tremendos libros? Son unas tremendas cuestiones, ¿sí? Se había educado en una escuela de educación política muy poderosa, con mucha base, muy sólida, que es esta tradición, ¿sí? Y todo esto apunta a qué? A que la Revolución Rusa no fue ninguna excepción ni fue ningún chiripazo. ¿Se dan cuenta? Hay toda una cosa muy sólida detrás, ¿sí? O sea, justamente lo que los alemanes no pudieron hacer, lo que los franceses no pudieron hacer, lo pudieron hacer los rusos porque existen estos precedentes, ¿sí? Los marxistas legales no formaron un partido, no podían formar un partido primero. Había el autoritarismo, absolutismo, ¿no es cierto?, muy fuerte, muy drástico. Pero no solo no formaron partido, tampoco hacían proselitismo. No tenían programa político, ni buscaban reivindicaciones políticas, eran un grupo de estudio, ¿sí? Lo más político que hicieron fue hacer clases
¿no es cierto?, a sectores, porque estamos aquí en una capa de funcionarios, ¿no es cierto? Ya, pero los marxistas legales fueron los primeros que empezaron a hacer clases más para abajo, en escuelas públicas, ¿no es cierto?, a funcionarios de menor rango y por ahí a funcionarios de empresa y a la larga a obreros, pero eso a la larga, ¿sabes? Como que fue bajando, eran intelectuales universitarios que fueron bajando al movimiento popular, pero no a los campesinos, porque era un movimiento urbano, sino que a los obreros, ¿sí? Cuando empezaron a haber obreros, a principios del siglo XX. La mayoría de los marxistas legales criticaron las teorías económicas de Marx, porque eran economistas, o sea, no consideraron al marxismo como doctrina, ¿se entiende?, sino que tenían una teoría económica y la desarrollaron, y lo que les parecía mal lo cambiaban, ¿sí? Es decir, tenían una actitud como la de Bernstein, eran, sin parentesco con Bernstein, eran revisionistas. La actitud del revisionismo es que en el marxismo no hay nada de sagrado, y que si yo creo que esta cuestión ya no está funcionando, la puedo cambiar, ¿sí? De la misma manera, eran bernsteinianos políticamente, o sea, eran partidarios de reformas políticas, del gradualismo político, ¿sí? Entonces, pero eran bernsteinianos que no tenían relación con Bernstein, inventaron independientemente el mismo cuento en Rusia, ¿sí? Así como, no sé, pues Vicente Huidobro inventó, ¿no es cierto?, la poesía surrealista en Chile, ¿no? Y después llegó a Francia y también la habían inventado, ¿entiendes?, para decir algo, ¿sí? Derivan. Después vamos a ver que el grupo de liberación del trabajo es gente que había estudiado con los marxistas legales, ¿sí? Por otro lado, los marxistas legales plantearon que lo que había que hacer en Rusia era una revolución democrático-burguesa. Ese era el horizonte político. O sea, lo que hace falta en Rusia es que ocurra la Revolución Francesa. Solo si ocurre la Revolución Francesa va a poder haber industrialización del país. Y entonces, con el crecimiento capitalista nos podemos proponer otro objetivo. Pero aquí tiene que haber una revolución, ¿no es cierto?, voy a ponerlo en otros términos, antioligárquica, antifeudal, antiimperialista. ¿Ya se han conocido eso? Eso es el programa de la Unidad Popular, ¿se entiende? Pero en el año de la pera. ¿Por qué? Porque estaban en un país subdesarrollado. La relación de Rusia con el capital europeo era igual que la relación de América Latina con el capital norteamericano. Entonces, por eso, y en América Latina tampoco había reforma agraria y había latifundio. Entonces, ¿qué decían los partidos de la izquierda tradicional en América Latina? ¿No es cierto? Antioligárquica, antifeudal, antiimperialista. Las mismas reivindicaciones que habían en Rusia en 1890, 1900. ¿Sí? Nunca fueron ortodoxos en el sentido de Kautsky, y por supuesto ninguno llegó a ser bolchevique, ¿sí? Porque todos estos marxistas, por ejemplo, Verdayev murió en 1948, Tugan Boronovsky murió en 1919, Bulgakov murió en 1944, Simon Frank murió en 1944, no les extrañe que muchos rusos murieran en 1944, ¿no? Los rusos, la cantidad de rusos que murió en 1944 deben haber sido como 5 millones, digamos, porque en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, pero ¿por qué ponga las fechas? Porque todos fueron contemporáneos de la Revolución Rusa, o sea, vieron la Revolución Rusa, vivieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió a la larga? La mayoría de los marxistas legales dejó de ser marxista en algún momento. Dejó de ser marxista hacia 1910, ya no eran marxistas. Y entonces, algunos se dedicaron a economistas liberales, como Tugan Boronovsky. Otros se dedicaron a nietzscheanos. Esta gracia de que haya filósofos nietzscheanos más nietzscheanos que en Alemania. ¿Sí? Verdayev, Bulgakov, hay un tipo que se llama Simon Frank. Simon Frank es como el más nietzscheano de los nietzscheanos y a la orilla del mundo, donde nos correspondía. Es como los sartreanos de Santiago de Chile. Hay gente que era sartreano en 1950 en Santiago. Es una especie de ridiculez, ¿sí? Típico de país subdesarrollado. ¿Sí?
y los que se conservaron como dentro de las líneas progresistas, en general, fueron anti-bolcheviques. Entonces hay una especie de paradoja, por decirlo así. Son los que introdujeron el marxismo en Rusia, son los que formaron a los que después van a ser los marxistas mencheviques y bolcheviques, ¿sí? Pero toda esa primera generación se fue alejando del marxismo y terminó siendo anti-bolchevique. Fue un problema para los estalinistas después. Por ejemplo, hacerle un homenaje a Danielson, el primer gran traductor del Capital, era feo. ¿Por qué? Porque Danielson a la larga terminó siendo anti-bolchevique. ¿Entiendes? Ya. ¿Cuál es el efecto duradero entonces de los marxistas legales? Ellos formaron a la generación, ¿no es cierto?, siguiente, a la generación menchevique y bolchevique. Todos los tipos que formaron, entonces, primer antecedente, segundo antecedente, tercer antecedente, todos los tipos que formaron el Grupo de Liberación del Trabajo, ¿no? El Grupo de Liberación del Trabajo, 1883, en Suiza, en Zurich, puro, ¿cómo se llama?, intelectuales, ¿sí?, en el exilio. ¿Sí? Algunos de los tipos del Grupo de Liberación del Trabajo son intelectuales populistas en el exilio. Otros son discípulos de los marxistas legales en el exilio. ¿Sí? El Grupo de Liberación del Trabajo fue fundado por Georg Plejánov. Entonces, en estos rituales, así como machistoides del movimiento popular, él es llamado el padre del socialismo ruso, ¿sí?, del marxismo ruso. Pongámosle una mami al lado para que no sea tan hiperactivo, entre cuyos méritos estaba haberse escrito nada menos que con el maestro. Y eso era importante, ya lo comentamos, eso de tener una carta de Marx era una gran cosa, ¿sí? Vera Zasulich se escribía con Carlos Marx. Carlos Marx, para entender las cartas de Vera Zasulich, aprendió ruso, porque como era cabezón, entonces tomó un diccionario de ruso hasta que entendió las cartas. Y Marx hay cartas de Marx en ruso, o sea, no solo leía, sino que escribía en ruso, ¿sí? Los rusos dicen que escribía con faltas de ortografía. Y aquí está entonces uno de los tantos tipos que se llaman Pavel Axelrod. ¿No es cierto? Que hay como 4 o 5 Pavel Axelrod, que son todos marxistas, y unos son mencheviques, otros son bolcheviques, unos son de esta época. Pero el Pavel Axelrod original. Lyob Deutsch. Lyob Deutsch. Bueno, entonces, Grigori, Pavel, Lyob, o sea, son rusos. En realidad es Luis Deutsch, Jorge Plejánov, ¿no es cierto?, Pablo Axelrod y Verónica Zasulich. Los torquistas argentinos de repente dicen esas cosas, así como castellanizan todo, ¿sí? El Grupo de Liberación del Trabajo es un grupo marxista, pero ahora ortodoxo en el sentido kausquista, ¿sí? Es decir, son militantes, pretenden ser militantes, ¿sí? Es decir, por lo tanto, se forman como grupo de estudio, pero ya tienen programa político. Ahora estos tipos consideran al marxismo como una doctrina. Ellos mismos se dicen a sí mismos marxistas. Los marxistas legales, no todos los marxistas legales decían que eran marxistas, ¿sí? Entonces son, en sentido ahora explícito, asumido, los primeros marxistas rusos, en sentido militante, por decirlo así. Esto no habría pasado de Grupo de Liberación del Trabajo si no es porque todo de pie llegó Vladimir Lenin, ¿no es cierto?, y dijo, no, vaya, aquí hay que organizar algo más definido. En 1898
se formó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Lenin tuvo una opinión importante ahí. Dejemos de ser simplemente un colectivo y pasemos a ser un partido, ¿sí? Pero entró en sintonía perfecta con Plejánov, porque Plejánov era el que mandaba. Entonces Plejánov dijo, bueno, y se hizo, ¿sí? Ahí lo importante es que se integra a este grupo Vladimir, ¿no es cierto?, Vladimir Lenin y Yuri Martov. Lenin llega, ya Plejánov tenía esa idea, ¿no? Fundar revistas, hacer panfletos, hacer programas, distribuirlo entre los obreros. Por ejemplo, en el año 1900, Lenin y Martov, que eran amigos, fundan Iskra. Iskra es como una revista importante porque hay muchos artículos de Lenin, era el director de la revista, ¿sí? Entonces buena parte de los artículos contingentes de Lenin están en la revista Iskra, antes de 1912, ¿sí? La palabra Iskra significa chispa, y es parte de la voluntad, es parte de la idea. La idea es, ¿no es cierto?, tirar la revista como una chispa y se enciende el movimiento obrero. Ese es el imaginario, y un imaginario vanguardista, ¿no? Entonces se llama Primer Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso al de 1898. Sin embargo, ese congreso ocurrió en Suiza y la gran tarea era llevar el partido al interior de Rusia, ¿sí? Y entonces hay una serie de cosas heroicas como entrar y salir de Rusia, no solo entrar a Rusia, sino que además hacer política, ir a conectarse con el movimiento social, ¿sí? Los marxistas rusos, estos marxistas ahora con militantes, son los que levantaron el movimiento sindical en Rusia. Cosa notable porque en el resto de Europa los que levantaron el movimiento sindical son los socialistas, los socialdemócratas y los anarquistas, ¿sí? Y después el movimiento sindical derivó hacia el marxismo. En cambio, el movimiento sindical en Rusia fue desde el principio marxista, ¿sí? Marxista en el sentido cauchista de la palabra. Pero estamos hablando de movimiento sindical, o sea, de movimiento obrero. El movimiento sindical en Rusia era muy chico porque había pocos obreros, ¿sí? Eso es un dato que siempre se da, ¿no? Que en 1917 en Rusia había 10 millones de obreros y había 100 millones de campesinos. Esa era la proporción, ¿sí? Ahora, no había 10 millones de obreros, no. Había 10 millones de habitantes que dependían del trabajo asalariado obrero. Los obreros eran los papás nomás, ¿no es cierto? Entonces, para que veamos que el contingente era menor todavía, ¿sí? Es decir, la clase de los obreros industriales era abiertamente minoritaria en Rusia en el momento de la revolución. Sin embargo, en ese movimiento obrero, la fuerza política más importante eran los marxistas, ¿sí? Ya, entonces, a ver, voy a agregar un par de datos más. En 1902, Lenin propuso cambiar la forma del partido. ¿Sí? En 1902, Lenin escribió un texto muy importante que se llama ¿Qué hacer? Es literal el título, ¿qué hacer? O sea, escribir con fundamento teórico cuál debe ser el programa, cuál debe ser el tipo de acción política, cuál es la organización adecuada para esa acción política, para ese programa. En el quehacer, Lenin opta por una política revolucionaria de acción directa. ¿Qué hacer? Tomarse el poder. ¿Cuál es el programa? ¿No es cierto? A través del movimiento obrero, acceder al poder. ¿Qué hace falta para eso? Una organización de nuevo tipo. Hace falta un partido. El quehacer es como el texto así clave de la idea leninista de partido, de lo que después se llamó idea leninista de partido. Como él
Lenin se le ponía una idea y, ¿no es cierto?, hinchaba hasta que sacaba su idea, ¿sí? Y entonces él promovió un congreso, hagamos un congreso del partido, ¿sí? Eso ocurrió, ¿no es cierto?, en Bruselas. Oye, está en un grupo tan frágil que andaban como dando botes de ciudad a ciudad, porque vivían todos en la miseria, ¿sí? Bueno, el congreso empezó en Bruselas y terminó en Londres, y el tipo se le acabó la plata, ¿se entiende? Y tuvieron que cambiarse de ciudad. Eso ocurrió entre Bruselas y Londres en 1903. Primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Segundo congreso, 1903. Este fue en Suiza, este otro fue, como digo, mitad de Bruselas, mitad de Londres. Lenin, como que en una máquina de hacer política, dijo: la tarea fundamental de este congreso es hacer los estatutos del partido. ¿Te das cuenta de la actitud? A ver, antes de discutir, hagamos el reglamento, para que no discutamos cualquier cosa. Esa era la idea, ¿se dan cuenta? A nadie se le había ocurrido, ¿eh? Noten que no había un estatuto del Partido Socialdemócrata Alemán, por ejemplo. No, pues había un programa. Y los estatutos, 20 años después, y nadie los leía. Era una organización, todos somos amigos, pues no vamos a estar poniendo aquí por escrito, ¿no? No, Lenin, tiene que haber un estatuto. El primer artículo del reglamento decía lo siguiente: pertenecen al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso todos los revolucionarios conscientes que están de acuerdo, ¿no es cierto?, en que el socialismo es la única vía para la humanidad. Lenin levantó la mano y dijo: me opongo. ¿A qué se opuso? Porque el artículo decía ese tipo de cosas. ¿A qué se opuso? No, compañero. Pertenecen al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso los revolucionarios profesionales que han dedicado su vida, que dedican toda su actividad a hacer real la revolución. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la primera formulación cualquiera podía ser del partido. En la segunda formulación podían ser del partido una figura nueva que Lenin inventó: solo los militantes. Entonces se dan cuenta que, a ver, para que vean, el PPD no tiene militantes. No, nadie milita, sino el programa es más o menos vago, se juntan las cúpulas, los demás se juntan en asamblea, es como una patota de gente, ¿sí? Se mantienen por caudillo. No, militante es un gallo que solo trabaja en hacer la revolución. Y Lenin le puso este nombre, ¿no? Tienen que ser revolucionarios profesionales. Es una especie de profesionalización de la militancia, ¿sí? Entonces, lo que propuso es formar un partido de revolucionarios profesionales. Usted entiende que profesional significa ganarse la vida también. Y entonces el partido tiene que ser financiado. Tiene que tener una estructura de frentes de masa que aporten plata para que un conjunto de militantes profesionales se puedan dedicar las 24 horas del día a hacer la revolución. O a promoverla, es el fondo de la revolución la hace el pueblo, ¿no es cierto? Pero a promover la revolución. Yo creo que hasta el día de hoy, 107 años después de eso, es una idea un poco descabellada, ¿sí? Un poco descabellada. No, hoy día, 100 años después, sabemos para qué se presta. Esto de los militantes profesionales se presta para que los que viven de eso no le trabajen un peso a nadie y terminen candidatos a diputados con la esperanza de seguir ganando sueldo a costa de todo el pueblo chileno. Se presta para eso. En esa época no se sabía para qué se prestaba, no había precedentes. Ningún partido en la historia humana tenía militantes profesionales. No sé si se entiende. No existía esa figura. A Kautsky lo financiaba la Internacional, claro, pero no era militante profesional. No, él se ganaba la vida escribiendo artículos para diarios, además de la ayudita que le daban. Pero no era la idea de mi trabajo es que soy militante del partido. Esa idea la inventó Lenin. No, reconozcamos, no es muy razonable. Se votó y obviamente perdió, ¿sí? Y entonces Lenin se enojó y dijo: no, en mi fracción solo voy a aceptar militantes profesionales. Y dividió el partido en la primera votación que hubo. La primera votación. Y Lenin organizó una estructura de militantes profesionales paralela al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso que él mismo estaba tratando de fundar. Porque noten que toda la idea de formar el partido fue de Lenin. Y después, pongámonos en serio, hagamos el reglamento. Pero perdió la votación. No, yo lo hago igual.
y siguió usando el mismo, ¿sí? Ahora, lo dije en una clase anterior, Lenin en ese mismo congreso perdió casi todas las votaciones, pero hay una votación, se perdió en el tiempo sobre qué era, que ganó, ¿sí? Y entonces dijo, somos la mayoría, y se puso bolchevique. La palabra bolchevique significa la mayoría, ¿sí? Y entonces en 1902 aparecieron los bolcheviques y por defecto los mencheviques. Los mencheviques nunca se dijeron men de menos, es una palabra de origen latino, ¿sí? Bolshoi significa grande, ¿sí? El ballet Bolshoi es porque el teatro de Moscú es más grande que el de San Petersburgo, y entonces se llamaba el ballet grande, el ballet Bolshoi, y estaba el ballet chico, el ballet del Teatro María, ¿sí? Ya, por eso bolchevique, los grandes, la mayoría, ¿sí? Menchevique, los menos, ¿sí? Los mencheviques nunca se llamaron a sí mismos mencheviques, ese nombre se lo puso Lenin, ¿sí? A la larga resultó que los mencheviques siempre fueron minoría, los bolcheviques, los que se llamaban mayoría siempre fueron minoría. Los bolcheviques empezaron a ser mayoría en el partido y en toda Rusia, ¿no es cierto?, en 1917. Pero todo el periodo de 1902 hasta 1917 eran minoría. Entonces, ¿quiénes forman parte del partido? Ya. Ahí es donde Martov no peleó con Lenin. Oye, Martov era buena persona. No, Lenin peleó con Martov. Y Lenin era como iracundo, digamos, ¿sí? Martov dijo, pueden pertenecer al partido todos los que quieran colaborar. Lenin dijo, pueden pertenecer al partido los que acrediten militancia revolucionaria. Y entonces se crearon estructuras para acreditar eso. Por eso los partidos leninistas tienen, después se organizó eso, ¿no? Una comisión de control y cuadro. Ustedes son, ahí no sé, son niños aún, no se han metido en esas cosas. ¿Saben lo que es una comisión de control y cuadro, queridos futuros compañeros o compañeros ya? Es una comisión de gente que averigua si su militancia ha sido activa o no, compañero. Y si no ha sido activa, no le timbran el carnet. Porque uno tiene que ir a que le timbren el carnet cada cierto tiempo. Y la comisión de control y cuadro le dice, no, pues compañero, nosotros creemos que usted no ha cumplido con ciertas metas. Y no le timbran el carnet. Ahora, la comisión de control y cuadro en Chile, en Cuba, es como suerte cuerpo. No suele ocurrir eso. Pero si uno se porta mal, lo mandan a control y cuadro. Mandarlo a control y cuadro significa que uno va donde una comisión y los tipos le dicen, así que usted ha sido contrarrevolucionario, ¿ah? No, ¿yo cuándo? Y ahí se decretan sanciones, pues, compañeros. Esta cuestión no es... Hay un reglamento aquí, pues. Se dan cuenta, es como de repente los Boy Scouts se transformaron en un regimiento. Esa es la figura, ¿no es cierto? Al principio éramos todos amigos y hacíamos campamentos juntos. Ahora no, ahora hay un reglamento y el que no cumple no le timbramos el carnet. Entonces, ¿qué inventó Lenin? Inventó una máquina, lo dije en la sesión anterior. Lo que hizo fue taylorizar el trabajo político. Aplicó la lógica taylorista que se estaba aplicando a la industria, ¿sí? La aplicó al trabajo político, ¿sí? Noten que el efecto del taylorismo es incrementar la productividad, pues. Eso es lo que pasó en el trabajo político, incrementó la productividad. En realidad inventó una máquina eficiente. Los otros tenían tremendos partidos y no tenían acción política. Él tenía un partido chiquitito y sí tenía acción política. ¿Sí? Tienes razón. Sí, tienes razón. Yo también lo haría. Digo, el aplauso. ¿Sí? Ya, hagamos un alto y sigamos con el destino de la Revolución Rusa.